Chagall Televisión, bajo la gloria de Dios. Bueno, miren, para el día de hoy hay una prédica muy hermosa, muy linda y espero que sirva para restaurar la comunión que cada uno tiene con el Señor. Anoche, en medio del descanso, Dios me hablaba y vengo hablándole ciertas cosas a Dios y durante toda la noche estuve escuchando la misma canción, pero no porque yo la hubiera puesto en el celular o en algo así, ni en un equipo, simplemente porque se me vino a la mente aquella canción que dice, oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y también dice, confía solo en Él, y Él hará. Espera en Él, y Él se glorificará. Es una cosa muy bonita, muy especial. Y entonces, la prédica de hoy la he titulado En manos del alfarero. Y quiero que prestemos atención, porque muchos de nosotros necesitamos ser restaurados. Porque Dios no quiere que andemos de una manera mística ni religiosa, ni tampoco por supersticiones, sino que Dios quiere que nosotros vivamos una comunión. Y como siempre les he explicado, cuando hablamos de comunión, de conocer, hablamos que para el pueblo de Dios significaba tener una intimidad, tener lo que era conocimiento pleno del objeto o la persona que se iba a conocer. Por eso las escrituras dice, Isaac conoció a Rebeca, Abraham conoció a Agar, en fin, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que Dios quiere que nosotros lo conozcamos, que Dios quiere que nosotros tengamos esa relación íntima con Él. Y así, como estas manos están restaurando esta vasija, así también Dios quiere restaurarnos y quiere sanarnos y quiere quitar de nosotros lo que está impidiendo de que nosotros podamos conocerlo. Todos tenemos un proceso normal y natural. Ese proceso es todo ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere. Pero en todo ese proceso, Dios quiere que nosotros le conozcamos. Y hay momentos dentro del proceso espiritual nuestro que es necesario sanar, restaurar, liberar. Habrá momentos de alegría y de gran gozo, donde podamos oír la voz de Dios continuamente. Pero hay otros momentos, momentos difíciles, en los cuales ni siquiera se alcanza a oír la voz de Dios. Momentos en los cuales, así como Dios se cayó ante el pueblo de Israel, a veces también Él llega y toma silencio profundo. Por más que clames, por más que ayunes, no hay respuesta. Y eso abruma. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios para tener claridad y saber para dónde dirigirnos. Y entonces, mira, estas manos están forjando una vasija de barro. El barro, usted y yo sabemos que somos el barro, porque en el libro de Jeremías, el Señor nos habla y nos dice que nosotros somos su casa y que somos como este barro y que Él con sus manos nos va moldeando y nos va sanando y nos va restaurando. Pues especialmente espero que esta prédica restaure todo lo que fragmentó tu vida, aquella vasija de barro que necesita ser restaurada.
tanto la tuya como la mía. Acompáñame en esta predicación, que nos va a bendecir mucho. Continuamos. Mira, primero que todo, aquí tenemos una imagen y tenemos un título. Debemos entender que esta imagen es la de una vasija que está rota. Aquel barro se dañó. Ya no retiene agua. Ya no retiene lo que le pongan dentro. Así muchas veces nosotros estamos quebrantados por dentro. Y como te he dicho, lastimosamente, cuando la gente está mal, solamente busca predicaciones que le cepillen el corazón o que le sean solamente bálsamo, victimizándose en vez de reconocer sus errores. Pero cuando uno tiene una fe sana, está dispuesto a recibir exhortación, consolación y edificación. Y entonces quiero que entendamos esto. Miren, nosotros llegamos a un punto en el cual en la Biblia se habla de Tofet. Es un lugar de fuego, ritual o quema, o el nombre de un lugar cercano a Jerusalén. El significado aparece 8 veces en la Biblia hebrea. Se asocia con el valle de Hinnom, donde se realizaban sacrificios infantiles. Por lo general, era un culto al dios Quemos, donde se quemaba literalmente a los niños en ritual. Se relaciona con el infierno como sinónimo de este. Se asocia con el fuego ritual, como se explica en Segunda de Reyes 23:10. Y en nosotros es necesario de que nosotros entendamos qué es lo que estoy hablando o de qué se está hablando. Que muchas veces nosotros estamos inestables internamente. ¿Y todo por qué? Porque nos encontramos en un punto que no encontramos respuesta y que eso afecta nuestra comunión con Dios. Y entonces muchas veces nos encontramos que en vez de estar agradando a Dios, estamos yendo a un punto de la religiosidad, de la idolatría y demás. Nosotros necesitamos ser restaurados. ¿Qué área es la que te impide acercarte a Jesús de corazón? ¿Qué área es la que te impide confiar en el Señor? ¿Dónde estás lastimado? Porque escucha, si andamos con esa herida en nuestro interior, estamos como esta vasija. Y Dios no quiere eso. Dios quiere restaurarnos con su amor, con su palabra, con su espíritu. Dios quiere que lo conozcamos, no como un tirano. Y escuche bien lo que le voy a decir. Hay muchos que dicen, Dios es soberano. Claro que Dios es soberano. Pero hay puntos en la vida tuya y en la mía que necesitas conocer más bien a un Dios que entiende que es estar en un cuerpo de carne y hueso, que solamente conocer a alguien que está sentado en un trono, gobernando sin importar si tú sientes, si tú no sientes, si tú estás bien, si esto está mal. No, tú buscas un Dios que sea empático con tus necesidades, un Dios en el cual puedas descansar. La religiosidad nos vende la idea de un Dios tirano, de un Dios que está para condenarnos y llevarnos sí o sí a la brava, a la fuerza, a hacer su voluntad. Mas Jesús vino a enseñarnos con todo su ser que Dios es tan empático
que está dispuesto a vivir lo que un ser humano puede pasar para decirnos que Él nos entiende, que Él es totalmente empático con nosotros y que está dispuesto a ayudarnos. Y entonces, ¿qué pasó? Que Israel se había vuelto una vasija rota, una vasija que adoraba a ídolos, pero tenía a Dios en su boca. Que no nos pase eso. Muchas veces encontramos que estamos precisamente como aquel Israel, con un aleluya en nuestra boca, con un Jesús o Yeshua, pero estamos lejísimos de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere decirte que Él se hizo carne, que Él sabe qué es vivir en este cuerpo humano y que Él está dispuesto a restaurarnos con amor, con comprensión, que la función pastoral que Él tiene no es una dictadura, que en Jesús hay libertad, libertad para que tú y yo decidamos escoger voluntariamente servir a Dios. No hay amor más grande que aquel que se entrega por otros, lo dijo Jesucristo, y se entregó por su iglesia. Pero quiero ir más allá. No hay amor más grande que aquel que aún te busca cuidar de tus propios errores, porque tus propios errores y los míos nos llevan a la desgracia. Entonces, nos encontramos de que nos habla acerca de esta palabra, Tofet, que era un culto hacia el Dios Quemos. ¿Por qué había esa inconsistencia en Israel? Porque Israel había pasado por 7 imperios y cada imperio buscaba afectar su identidad como pueblo de Dios. Si fue con Nabucodonosor, buscaba que adorasen la estatua de Nabucodonosor. Si fueron con los romanos, buscaban hacerles creer que eran libres, pero realmente estaban en cautiverio. Y los romanos trajeron su cultura y la impusieron a punta de fuerza, a espada y sangre y muerte. Si fue con Alejandro Magno, los griegos o helenistas fueron más empáticos con los israelitas y por eso mucha influencia hubo en la parte helenista sobre lo que es la cultura hebrea. Tanto así que el mismo Saulo o Pablo, el apóstol Pablo, tenía mucha cultura helenista y él habla desde la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero con esa influencia. Es tanto así que incluso el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el griego koiné. Es importante que nosotros conozcamos todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a entender qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Momentos en los cuales podemos oír y ver a Dios. Y momentos que por más que clamamos, por más que pedimos, no se ve nada. Momentos duros, que lo que hacen es, muchas veces, por nuestro desconocimiento, alejarnos de Jesús, alejarnos de sus escrituras y alejarnos de la fe. Y si no, pregúntele a los Gálatas, que empezando por el Espíritu, terminaron en la carne. Encontramos que en medio del pueblo de Dios se levantó gente a tergiversar la palabra de Dios. Y eso no es de ahora, ha sido de siempre.
La fe sin obras es muerta, pero muchos pensaron y se dedicaron solamente a hacer obras al punto tal que ya no tienen fe. Le voy a explicar esto. Muchas veces, cuando la gente empieza este camino pastoral, arranca buscando a Dios y más. Y con el pasar del tiempo, viviendo y viviendo tantas cosas, se acostumbraron a ser motivadores profesionales, pero no se acercan a Jesús ni a su palabra. Se ve tantos errores. Uno de los errores que se comete en el pastoreo es, uno se olvida de las principales ovejas. ¿Quiénes son las principales ovejas de un pastor? Su familia. He visto muchos que van y se entregan totalmente a la iglesia, pero nunca voltearon a ver atrás. Y encuentro hijos e hijas de pastores en la prostitución, homosexualismo, lesbianismo, satanismo, en el mundo, en la disolución. ¿Todo por qué? Porque su padre o su madre cometieron ese error. Yo no puedo tener sujeta a la iglesia y gobernarla si no tengo sujeto a mi hogar. Con una mano, bendiciendo, protegiendo y dirigiendo a la iglesia, y con otra, abrazando, bendiciendo, dirigiendo y protegiendo a mi familia. Así es como hay que avanzar. Y entonces uno encuentra tantas vasijas tan rotas. Porque es que mire, ¿quién está exento de presentar problemas en su familia? Nadie. Criar hijos no es fácil. Veo a muchos, y hasta a mí me pasó, veo a muchos que piensan que cuando se casan, cogieron el cielo con las manos. Y el matrimonio es tan complejo. Es una lucha continua entre culturas. Así te cases con una persona de la misma región, del mismo país. Muchos piensan que es casarse ya, felices, vivieron felices y comieron perdices. No, qué error. ¿Cuántas veces he visto? Incluso a mí me ha tocado vivir. Muchas veces, quien te afecta la misma fe no son los de afuera, son los de adentro. Nadie nos enseña a ser padres. Es difícil. Muchos piensan que se casaron, sobre todo los hombres. Muchas veces pensamos que nos casamos y conseguimos empleada de servicio nueva. Y así no es. Muchas piensan que solamente el hombre tiene que proveer a la casa y se recargan, y he visto cómo llevan a un punto tan agobiante al hombre que termina o en adulterio o separándose o se mueren rápido. Es tan complejo todo esto y muchas cosas más. Los problemas con los hijos. ¿Quién dijo que es fácil criar hijos? ¿Y sabe lo que hace muchas veces la iglesia? Dice, ¿y este no es el hijo del pastor? ¿O no es la hija del pastor? ¿Esta no es la pastora? ¿Este no es el pastor? Y así he visto a muchos conciervos derrumbarse. A otros los he visto estar tan sumidos en su dolor que terminan entregados al mundo, sin querer saber nada de Dios. Son situaciones difíciles, profundas, que usted y yo debemos ser conscientes y debemos entender de que si somos iglesia, debemos entender
¿Cuál es el carácter eclesial? ¿Para qué Dios nos creó? Tú como iglesia, ¿qué estás haciendo? La iglesia se volvió un lugar como un club social, donde todo el mundo quiere aparentar. Y Dios no está pidiendo apariencias. Donde todo el mundo quiere aparentar que está en bendición y que es una bendición y todo es bendición. Y como dicen la literatura, y fueron felices y comieron perdices. Y no es así. Otros quieren tirárselas de vivos y quieren aprovecharse de todos los beneficios que haya de la iglesia. Conozco personas, es más, hijos de pastores, que jamás quieren pisar una iglesia, pero quieren aprovechar los mercados que dan en la iglesia, las ayudas que dan en la iglesia y demás. Pero reniegan de la iglesia, reniegan de Cristo y viven de una manera tan perdida que si no fuera por la ayuda que les dan, ni siquiera pudieran vivir. ¿Y esto sabe dónde se ve? A nivel mundial. Pero muchas veces lo he visto en Estados Unidos, donde la gente va a recibir la ayuda, los mercados, las casas, lo que dé la iglesia. Pero usted los va a ver. No quieren saber nada del Señor. No quieren nada con Dios. Y cuando encontramos gente que está continuamente sacrificándose delante de Dios y que por ese sacrificio y la dureza del trato y la dureza de la prueba, si llegan a caer, los condenamos. ¿Y qué hacemos? Los matamos espiritualmente. Eso es algo bien tremendo. El mismo Jesús advirtió, los pobres siempre los tendréis, pero yo no estaré siempre en medio de ustedes. Entonces, mira, todo esto ha dañado tanto el corazón, el alma y la comunión espiritual, que la gente muchas veces queda religiosa, teniendo a Dios en su boca, pero lejos están de Dios. Mira, tengan una vida de comunión, consulte siempre al Señor y Él luchará por usted. El enemigo será derrotado y la victoria será segura. Nosotros debemos entender que es que nosotros necesitamos la presencia de Dios. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros. Mire, el mismo Jesucristo nos indicó, cuando Él necesitó de que orasen por Él, no hubo nadie, nadie. Jesús sabía lo que venía, tanto así que antes de que ocurra, Él empezó a predicar lo que le iba a acontecer. Y en esas, Satanás entró en Pedro. Le dijo, no, Señor, ten compasión de ti. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque buscas lo del hombre, no lo de Dios. Entendamos esto. Usted puede estar pasando en este momento momentos duros, difíciles, situaciones adversas. Y es ahí donde usted y yo tenemos que tener en cuenta de que Dios, Él nos ama, de que Él no está buscando nada diferente a bendecirlo. Pero escucha bien, esa palabra sí que se ha tergiversado y el concepto se ha perdido. ¿Por qué? Por el relativismo.
de la época. Entendamos que la palabra bendición es un favor de Dios, es un regalo de Dios. Que Dios está más interesado en ser empático con todo lo que estás viviendo. Y quiero que entiendas que Dios no está ajeno a tu dolor. Y tú dirás, pero si Él está a favor nuestro, ¿por qué permite esto? ¿Por qué se queda callado? Por más que oro, por más que ayuno, no hay respuesta. Te voy a decir, porque hay momentos tan difíciles. Mira nomás, el Espíritu Santo de Dios nos lleva al libro de Habacuc 3, capítulo 3, versículos del 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces es tremendo, esto es bien tremendo. Nosotros necesitamos que Dios obre. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos poder entender quién es Él. Necesitamos alejarnos de toda religiosidad. ¿Por qué Ageo le hace el reclamo? Porque ellos fueron exiliados a Babilonia. Y entonces le dice, aunque la higuera no dé frutos y las ovejas no estén en la majada, con todo yo me gozaré en Jehová y me alegraré en él. Si no sabía, existe la literatura apocalíptica. ¿Y por qué existe? Porque era la necesidad. En la literatura hay varias figuras literarias. Y este tipo de literatura expresa una esperanza que venía de parte de Dios, una esperanza que necesitaba el pueblo, conocer y entender que Dios no los había dejado solos y que hay momentos que por más que parezca que Dios no está con nosotros, es necesario pasar. El mismo Jesús tuvo que hacerlo. ¿Y sabe por qué? Y escúchalo bien. Jesús tuvo que ir a la cruz y fue tan duro lo que tuvo que vivir que en el Salmo 22 el título es un grito de angustia. Y si analizamos lo que Jesús en Getsemaní le oraba al Padre, Jesús estaba pidiéndole, si quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros debemos entender eso. En momentos en los cuales no se ve nada, que solo nos va a sostener nuestra comunión. ¿Cómo es de tremendo todo esto? Porque nos habla de que todos, no solamente Habacuc, Jesucristo. Es más, el mismo Juan Bautista tuvo que pasar por momentos difíciles. Encontramos que aún Abraham, el padre de la fe, tuvo que pasar por momentos difíciles y tuvo incluso que armarse e ir a enfrentar una banda que venía de Sodoma
o de Gomorra y pelear para libertar a sus mujeres, en el caso de Sara, y todas las esclavas que se habían llevado y esclavos. Entonces, mira, es importante que nosotros conozcamos todo esto. Jacob, uno de los patriarcas, donde empieza a cumplirse las promesas de Dios, él también tuvo que pasar momentos duros. La violación de su hija, la ira de sus hijos, que arrasaron con todos los hombres de una ciudad, de un imperio, de un reino. ¿Todo por qué? Por vengar la deshonra de haber sido violada su hermano. Entonces, mira, nosotros debemos entender, Dios está para ayudarnos. Y el hecho de que Él esté con nosotros no significa de que no tengamos que enfrentar a gente malvada, perversa, a situaciones duras, difíciles, o que tengamos que pasar como si nunca nos fuera a pasar algo. Job tuvo que ser zarandeado por Satanás. Pedro también tuvo que pasar la misma experiencia. La Biblia nos describe muchas cosas. Existió gente, siervos de Dios, que incluso se levantaron a desobedecer a Dios. Ahí está el caso de Jonás. ¿Y Dios qué utilizó? Utilizó todo, la naturaleza y demás, y lo puso 3 días y 3 noches a orar, lo que nunca había orado. Y lo puso mansito para que obedeciera. Entonces entendamos, el Señor quiere que nosotros comprendamos, la comunión con Él es vital. Dios nos muestra que aún hasta las mismas autoridades no son capaces a veces de comprender lo que estamos viviendo y que solamente el tener comunión con Dios salva. Ejemplo, Ana, la mamá de Samuel, mujer estéril, y ante su derramamiento de alma delante del Señor, Elí la tildó de una mujer ebria. Y no era nada de eso. Estaba con tanta amargura en su alma y en su corazón que parecía que estuviera ebria, pero estaba haciendo un voto con Dios. Y así sucesivamente. Usted y yo no estamos exentos de la desgracia, pero solo la comunión con el Señor Jesucristo, con su Santo Espíritu, con su palabra, nos va a traer la respuesta y la solución. Por eso, ten una vida de comunión, una vida rica en comunión con el Señor. Recuerda, Dios no quiere escuchar pura verborrea. Dios no quiere escuchar que todo el tiempo digas, alabado sea, santo, santo, aleluya, gloria a Dios. Dios quiere escuchar lo que te está pasando. Él sabe lo que tienes. Él sabe lo que estás viviendo. Recuerda, aún el mismo Jacob le puso pruebas e hizo votos. Gedeón a cada rato le ponía señales a Dios, porque también Dios se le aparece en un momento donde los filisteos arrasaban y se las tenían veladas, se la tenían montada a los israelitas. Llegaba el tiempo de la cosecha, llegaban, se llevaban la cosecha, se llevaban todo lo que había de valor en Israel y los dejaban sin cosecha, sin alimento, sin riquezas y esclavizados. Imagínense. Y aún así, el ángel de Jehová le dice, bienaventurado tú, varón esforzado y valiente. Esforzado, valiente. Gedeón estaba escondiéndose de una banda de filisteos. ¿Dónde estaba el valor?
esforzado. Cualquier cosa que le decía el ángel de Jehová, lo ponía en duda, le ponía pruebas y pruebas y pruebas. Imagínate. Sin embargo, Dios dijo, no hay ningún problema. Yo entiendo. Y yo te espero. Y yo te ayudo. Cuando nosotros enriquecemos nuestra vida con la comunión con Dios, Él empieza a sanarnos, empieza a restaurarnos. Recuerda, el enemigo solo será derrotado si nosotros tenemos una comunión fuerte con el Señor. Por eso es que siempre les he enseñado, no dependamos ni de pastores, ni de ministerios, ni de nada, ni de nadie. Hay gente que se jacta. ¿Cuántos tienes en tu congregación? 16,000 almas. 46,000 almas. Y vaya y escucha esas prédicas. Prédicas que no edifican ni siquiera al que la está dando. A nadie. Puro show. Showmans. Nada más. ¿Qué eres? Coach en teología. Coach en motivación espiritual. No, no se trata de eso. Dios lo que quiere es que tengamos comunión con Él. Es lo único que nos va a salvar. Y por eso es la parábola de las 10 vírgenes. Solo por eso. Nada más. No hay nada más que nos vaya a salvar, sino la comunión que tengamos con el Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros entendamos. ¿Y sabes por qué? Porque hay momentos en los cuales nosotros necesitamos una respuesta de parte de Dios y no la hay. Escúchame. Hay momentos en la vida espiritual que tú necesitas una respuesta de parte de Dios y no la hay. Ves cómo oras por muchos y Dios te da respuesta. Y esos mismos muchos, cuando tú necesitas, jamás van a estar para ayudarte en oración. Y por más que han sido bendecidos, te van a pagar tan mal. Por más que han recibido bendición a través de tu vida, de tus ruegos y demás, te van a clavar el puñal de una manera cruda, dura, difícil, que lo único que dejan ver es que jamás fueron de Dios. Pero ellos van a seguir pensando de que ellos son demasiado espirituales. Y que no, uy, tú, no. Se olvidan de todas las veces que oraste, ayunaste, los aconsejaste. Algunos hasta les diste de comer, no solamente espiritualmente, sino físicamente. ¿Y qué van a hacer? Te van a clavar el puñal, peor que Judas. Y van a pensar que el Señor está con ellos y que Dios está en contra tuya. Son unas cosas terribles. Por eso es importante que nosotros entendamos todo esto. Ahora, mira, por eso el Señor en Proverbios, capítulo 23, versículo 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entendamos, el único que nos puede restaurar es el Señor. Te voy a explicar algo bien poderoso, que no cualquiera habla de esta situación. Tú te has puesto a pensar, ¿cuántas veces le han roto el corazón a Dios? Hagamos un recuento por la Biblia. Primero que todo, el primer pecador fue Satanás. Dios creó un querubín hermoso, perfecto. Después de él seguía Luzbel.
pues bella, hecho con hermosura, con perfección, encargado de la alabanza del cielo, lleno de poder, lleno de gloria, de majestad. ¿Qué pasó? Se le torció el corazón. ¿Qué hizo? Se levantó él y engañó la tercer parte de los ángeles de Dios e hizo que ellos voluntariamente se levantaran en contra del Señor. Tú dirás, ¿y dónde está eso? Apocalipsis capítulo 12, Isaías capítulo 14, del 12 en adelante, del versículo 12 en adelante. Después crea al hombre y le dice, mira, te pongo aquí en el Edén para que señores, para que te multipliques. Todo estará a favor tuyo. La tierra te obedecerá. Fue Dios tan bueno que le hizo a su ayuda idónea, porque vio Dios que a todos los animales les había hecho su pareja. Y dijo, está bien, pero dijo, hace falta uno. Y esa una era la mujer. Y Dios se la hizo al hombre. Se la puso como ayuda. ¿Y qué aconteció? Escúcheme, ¿qué aconteció? Que llegó esta mujer y llevó a desobedecer a Dios. Lo llevó al hombre a desobedecer. Satanás no se le apareció al hombre. Satanás se le apareció a la mujer. ¿Y cuál fue el pecado de él? Que vio codiciable ante sus ojos el ser como Dios. La codicia. Y el hombre, el pecado del hombre, fue el no haber oído la voz de Dios, sino que antepuso la voz de su mujer a la voz de Dios. Y por eso la tierra entró en maldición. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 3. Vamos más allá. Encontramos que Dios se le aparece a Abraham. Abraham creyó, Sara no lo hizo. Sara llevó a pecar a Abraham. De ahí nace Ismael. Y luego, con una dureza de corazón tan grande, arroja a Agar y a Ismael al desierto. Era condenarlos a muerte. Mire el corazón de Sara. Mas Dios, ante la pregunta de Abraham, que le dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Dios le dijo, tranquilo, haz lo que Sara te está diciendo. ¿Y sabes qué pasó? Le dijo, acuérdate que él es descendiente tuyo. Y por eso, solo por ser descendiente tuyo, va a ser una gran nación. Y el Señor manda a su ángel a hacer brotar aguas del desierto. ¿Qué encontramos? Miles de años a Israel en conflicto con los países árabes. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Más allá, vamos más lejos. ¿Qué encontramos? Escuche bien. Encontramos el libro de Oseas, donde Dios trata a su pueblo de una manera tan dura que le dice, tú te has comportado como una ramera. La ramera, que no conozca esa palabra, significa como una prostituta. Así le dice. Dios le reclama a su pueblo y le dice, tú te has comportado como una prostituta y me fuiste infiel y te fuiste tras de tus amantes. Pero lo más tremendo de todo, y si no me cree, lea el libro de Oseas.
es que por más que Dios habló, su pueblo no le hizo caso. Y Dios vio que si seguía enojado con su pueblo, lo terminaba era destruyendo, pero que ellos no se iban a volver hacia él. Después empieza a hablar de una manera misericordiosa, de restauración y demás, pero Israel tendría que pasar por situaciones difíciles. Vamos más allá en las Escrituras. Los 4 evangelios. ¿Qué hizo Dios? Dios entendió que si Él mismo no venía a ofrendarse como sacrificio por su pueblo, no habría forma de salvar a su pueblo y todos se iban a condenar. ¿Qué tuvo que hacer? Mandó a su hijo. ¿Y qué pasó? Escuche bien. ¿Qué pasó? Que los mismos que hablaban de Dios terminaron crucificando por envidia, porque ellos querían lo que Jesús tenía, la presencia del Espíritu Santo, la fama, el poder, y no lo tenían. Luego seguimos en el Nuevo Testamento y encontramos gente que quiso engañar, tergiversar, traer falsas doctrinas y demás. ¿Y qué encontramos? Que el mismo Dios le dice a su pueblo: vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. El libro de Efesios habla de la fe y de la obra y la gracia que hay en Cristo Jesús. Gálatas nos habla acerca de la fe y que Jesús es la simiente bendita del Señor. ¿Y quiénes hemos creído? Muchos que ni siquiera somos judíos. Y los judíos que se dicen ser descendientes de Abraham, hasta el momento todavía no se han vuelto de corazón a Jesús. Cuando vino Jesús, le dijeron: si nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo: yo sé que son hijos de Abraham, pero ustedes son esclavos del pecado, porque el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces mira, si vamos a hablar de que alguien ha recibido continuamente golpes en su corazón, ha sido Dios. Vamos más allá, miles de años más allá. Tú y yo, ¿cuántas veces hemos roto el corazón a Dios? ¿Todo por qué? Porque hacemos todo lo contrario a lo que Él desea. Decimos con nuestra boca estar sujetos a la palabra de Dios y hacemos todo lo contrario. Ahí estamos rompiendo el corazón de Dios. Entonces mira cómo es esto. Es bien tremendo. Tenemos un aleluya en nuestra boca, pero tenemos total perversidad en nuestro corazón. ¿Cuáles fariseos? Como los sepulcros blanqueados. Y es tremendo, ¿sabe por qué? Porque yo he visto gente que sabe que está pecando y que prefiere, es más, escúcheme, prefiere ni siquiera encontrarse con uno porque sabe que está pecando. Y usted dirá: ¿y ahora qué? ¿Usted va a decir que es el Mesías? No, te voy a explicar. Que muchas veces la gente sabe que uno sirve a Dios y como saben que están en pecado y no quieren cambiar, dicen: no, ni vamos allá. Dicen: vení, vamos donde el pastor, vamos donde el profeta. No, y pasan como alma que lleva el diablo así. Se esconden porque saben que están pecando, saben que tienen desagradado a Dios y no quieren
que Dios les hable cara a cara. Ahora, para que Dios te hable, ¿tiene que utilizarme a mí? No, para nada. Dios puede utilizar otro tipo de personas, situaciones. Imagínate lo que dice la Escritura y me hace acuerdo el Espíritu Santo. Con Balán utilizó una burra. Dios puede hacer lo que quiera y te puede hablar a través de quien quiera. Para eso es soberano. Pero la gente dice, yo le creo a Dios. Y vaya a ver su vida. Analicemos. Nuestra vida refleja la fe que decimos con nuestra boca. Nuestras obras reflejan el amor que decimos profesar a Dios. ¿Realmente estamos siendo coherentes entre lo que decimos y lo que vivimos? ¿O nuestro corazón está durísimo como una piedra? Mira, escucha bien. El camino de la fe no es nada fácil. Si usted piensa que el creer en Jesús es fácil, no. Vea, despiértese, échese agua, pellizquese, dese palmaditas en la cara, haga algo, despiértese. No es fácil, es durísimo. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que matar en usted son sus bajas pasiones. Te vas a encontrar con gente que es mala, perversa, pervertida, y que van a tratar de manipularte, diciéndote, no es que usted es cristiano. Y entonces piensan que por ser cristiano, usted tiene que ser un bobolón o una bobolona. Y si no me entiendes, te voy a hablar más claro. Van a tratar de utilizar eso para que te vuelvas tonto o tonta y te dejes pasar por encima cuantas veces ellos quieran. ¿Por qué? Porque eres cristiano. Se olvidan de que Jesús cogió en el templo y sacó a todos los mercaderes y les dijo, ustedes han vuelto mi casa en una cueva de ladrones. Yo veo a un Jesús que no era bobo, un Jesús que no se dejaba manipular, que no se dejaba cepillar. Un Jesús, y te estoy hablando de un Jesús, ¿sabes por qué? Porque te estoy hablando de un hombre, Dios hecho carne, porque Jesús vino en condición humana, no divina. Un hombre tan, pero tan inteligente, que no se dejaba manipular, que encuentra hay mucha gente que quiere manipular, hombres y mujeres. El camino de la manipulación, con el debido respeto, lo he visto mucho en mujeres, pero también hay hombres que quieren seguir ese camino y tratan de manipular. Y lo encontramos que no es ahora, es de siempre. Lea las escrituras. Los discípulos contra quienes tuvieron que enfrentarse, además de los espíritus inmundos, también tuvieron que defender la fe ante gente que lo único que quería era manipular. Y entonces encontramos en el Salmo 51, versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Usted sabe qué es tener el espíritu quebrantado? ¿Sabe cómo se siente? ¿Usted cree que uno va a estar gozoso con el espíritu quebrantado? Y luego dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Usted sabe qué es tener el corazón así? Contrito. Es bien difícil. Por eso es importante entender
el significado de las palabras. Porque si no, es tenaz. Porque si no la entiendes, no vas a entender qué es lo que te pasa. Contrito significa arrepentido, acongojado. Entiéndelo o entendamos. Entonces, muchas veces estamos sin tener el corazón arrepentido, solamente redarguido como Judas. No pasó. Judas se condenó. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Dígame usted, ¿qué estás haciendo? Dime, ¿qué estás haciendo? No, es que yo creo en Jesús, aleluya, gloria a Dios. Muéstrame tus hechos, muéstramelos. Tú vas a dar, entiende. Jesús dijo, nadie da de lo que no haya en su corazón. Usted y yo vamos a dar los frutos de lo que hay. Si usted le pagó mal a alguien que le hizo bien, eso estaba en su corazón. Significa que no es bueno. Entiéndalo. Si usted simplemente se dedica a mentir y a engañar, el único que se está mintiendo es usted. Y el único que se está engañando es usted. Cuando se despierte, se va a dar cuenta el daño que usted mismo se hizo y el daño que le generó a los demás. Mira, para terminar, por favor, préstale atención a esta imagen. ¿Quién fue Mefiboset? El hijo de Jonathan, el amigo de David. Y ahí encontramos a un hombre abrazando a Jesús. Así llegamos. Escuche bien. Mefiboset, hijo de Jonathan, que cuando supo, la nodriza supo que Saúl y Jonathan habían sido muertos a mano de los filisteos, salió corriendo. Escuche bien. Salió corriendo con el niño y este niño se cae en las gradas, quedando lisiado, cojo de por vida. Escuche bien. ¿Por qué digo que llegamos así? Porque llegamos lisiados, emocional, espiritual, mentalmente, y algunos hasta físicamente. Así llegamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús hace lo mismo que hizo David. ¿Dónde está Mefiboset? Tú vas a comer de mi mesa. Y empieza a sanarnos. Es que necesitamos romper con tanta religiosidad, romper con tanta cosa que nos impide conocer a Jesús. Jesús sabe que tú y yo somos imperfectos. Simplemente no nos juzga y nos dice, mira, esto es lo que ha ocasionado tu pecado. Aquí estoy para ayudarte a salir de él. Entonces, no entendemos y dañamos. Y Dios no quiere eso. Jesús está con sus brazos abiertos y dice, yo morí por ti en la cruz. Por lo tanto, si crees en mí, todo lo que el Padre le prometió a Abraham es para ti. Y hay muchos que quieren tirárselas de vivo bobo. Mientras me ve el pastor, un angelito.
Apenas no me ve el pastor, me salen los cachos y la cola. Qué lástima. Yo veo a muchos así. Yo digo, no sabe, está cavando su propia tumba. Cuando se estrellan, le dices, pastor, ore por mí. Qué dura esta prueba, qué difícil. No es ni prueba, ni nada por el estilo. Simplemente Dios sacó a la luz lo que tú tenías. Y ya. Y así como lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con todo el mundo. Por eso es necesario acercarse al Señor Jesucristo, para que Jesús nos sane, nos ayude, nos libere y nos restaure. Por eso te invito, vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana te pedimos que nos perdones y que nos ayudes. Señor, que esta predicación sirva para que nuestra fe sea restaurada en ti, que podamos entender y comprender. No se trata de aparentar. El que vive de apariencias es el diablo. Ayúdanos a andar conforme a tu voluntad. Tú sabes lo que nos está pasando a cada uno. Y nosotros necesitamos de tu presencia. Perdónanos y ayúdanos. Bendícenos con tu espíritu. Bendícenos con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.